Y quiero empezar con una pequeña reflexión sobre un poco mi propia trayectoria profesional, porque no por hacer lo que desafortunadamente muchos arquitectos hacemos, de hablar de nosotros mismos todo el rato, sino porque sé que tenéis un debate muy interesante el jueves sobre el futuro profesional, y yo personalmente me he interrogado muchísimo sobre cuál puede ser la posición del arquitecto hoy en día, ¿no? Y también estoy trabajando mucho sobre cómo se puede entender un arquitecto más allá de la idea más estándar y tradicional de pertenecer o crear un estudio de arquitectura. Entonces, el mundo está evolucionando muchísimo, y hay estadísticas que ya hablan que, por ejemplo, en Estados Unidos, entre 5 y 10 años, el 40% de la gente trabajadora será freelance, 40% de los americanos. Es una cifra asombrosa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nos estamos moviendo de un mundo en el que se generaban estructuras estables, estudios de arquitectura, grandes empresas, ingenierías, consultoras, incluso universidades, en el que todos de alguna manera trabajábamos dentro de esas cajas, a una estructura mucho más líquida, podríamos decir, donde cada uno se construye a sí mismo, pero no, perdóname si insisto, en la vieja manera de los arquitectos de creo mi propio estudio y a partir de ahí a ver qué puedo conseguir, ¿no? Sino partiendo de la base que aunque estás solo, el valor más importante es las redes y las colaboraciones que tú eres capaz de conseguir con otras personas. Es decir, tú puedes estar solo, porque como os decía, parece que digamos, ofrece una flexibilidad mayor trabajar, digamos, como freelance, pero nunca se está solo, ¿no? Es decir, que para trabajar siempre tendrás que colaborar con otras personas, y si puedes colaborar y trabajar con personas de confianza, mejor. Entonces, yo personalmente es lo que trato de hacer. Yo tengo la suerte de formar parte de un estudio que, desde mi punto de vista, es uno de los más interesantes de España. Si no lo conocéis, os animo a conocerlo. Se llama Ecosistema Urbano. Y luego, después de 5 años, he empezado una nueva etapa intentando experimentar estas cosas que os cuento. Y es por eso que, digamos, os pongo esa diapositiva un poco también como provocación, porque digamos que yo, siendo una persona, he creado una agencia, ¿no? Y la llamo una agencia distribuida porque lo que hago es buscar personas con las que trabajo bien, y cada vez que tengo un trabajo, trabajar con esas personas. Es decir, la agencia soy yo, estoy solo, pero realmente somos todas las personas con las que colaboro. Entonces, básicamente lo que os vengo a decir es que todas las experimentaciones que podáis hacer en trabajar con otras personas, colaborar con otras personas para ver cómo trabajan, para ver lo que os aportan, es un valor añadido, además de vuestro título de arquitectos, que os llevaréis una vez que habréis acabado la carrera. Esas redes son lo más importante. Luego también, bueno, ya he visto que algunos habéis empezado a tuitear. Yo soy muy tuitero. También os dejo ahí mi mail. Si después de esta charla tenéis cualquier tipo de duda o comentario, no dudéis en contactarme, ¿no? Entonces, el primer tema que os quería comentar, justamente sobre la base de cómo pensar el futuro también de la profesión, es un poco esta idea de network design. La solución está en los procesos y en las personas. Digamos que partiendo de la base que digamos la habilidad o la importancia de construir objetos, digamos, ya está dada, es decir, no vamos a entrar en ello. Es decir, está claro que es importante construir y pensar objetos que funcionen bien, pero desafortunadamente lo que a menudo no pensamos es que eso justamente es lo de menos. Es decir, que
que posiblemente el gran reto que tenemos por delante no es lo de construir objetos o reconstruir o reformar objetos, sino de alguna manera coordinar procesos y digamos coordinar talentos y entonces personas, ¿no? Quizá por algunos puede parecer un concepto radical, ¿no? En una escuela de arquitectura hablar de procesos en lugar de construcción puede parecer radical, pero bueno, seamos radicales y además os presento a continuación, también os quiero comentar cosas reales, ¿no? Es decir, hemos hecho network design de verdad, no es una cosa que contamos y, sí, estos chicos ahora hablan de, en lugar de hacer arquitectura, de construir, hablan de procesos, hablan de autoconstrucción, hablan de unas cosas raras que luego a ver cómo viven y a ver lo que hacen, ¿no? No, son cosas reales y se hacen de verdad, ¿no? Y es importante tomar conciencia de esto, y lo repito después de haber hablado del futuro de la profesión, porque además la formación que nosotros recibimos en las escuelas de arquitecturas se presta y es muy potente para conseguir ser esos coordinadores de procesos. Es decir, que el pensamiento de diseño, que algunos ahora también está muy de moda hablar de design thinking, ¿no? Es muy importante. No muchas carreras forman las personas a pensar en términos de proyectos. Entonces, tenerlo en cuenta y pensar que de alguna manera existe, digamos, una posibilidad de utilizar vuestro talento y vuestras capacidades más allá de pensar en objetos y digamos, plasmar, digamos, figuras arquitectónicas, ¿no? El ejemplo que os llevo es un proyecto que desarrollamos justamente con el estudio del que formaba parte antes, Ecosistema Urbano, que es un proyecto que desarrollamos en Hamar, en Noruega, una pequeña ciudad al norte de Oslo. El proyecto se llama Dream Hamar. A final de este mes, por fin, Ecosistema Urbano lanzará en colaboración con una editorial de Sevilla el libro que habla de todo este proceso, que es un proyecto fascinante. Contándolo así brevemente, digamos que fue un concurso en el que se planteaba, digamos, la construcción de una obra de arte en una plaza, la plaza más importante del pueblo. Y porque, digamos, en las bases de ese concurso se apelaba a la necesidad de generar un hito para la ciudad que de alguna manera permitiese a la población identificarse un poco más con la ciudad, y también había toda una serie de peticiones que nos hacía las bases del concurso, un poco surrealistas, pensando en que estaban pidiendo una obra de arte. Es decir, ellos querían que esa obra de arte permitiese que los jóvenes no dejaran la ciudad y se quedaran en esa ciudad. Entonces, para nosotros era un poco divertido ver cómo de repente se pensaba conseguir eso con una obra de arte. Y entonces nosotros participamos al concurso, en ese caso promoviendo un proceso que difícilmente podríamos llamar de participación. Hay que ser muy cautos en utilizar esa palabra, y por eso llamamos un proceso de network design, es decir, de diseñar un proceso que duraba 1 año y medio, en el que nosotros lo que generábamos eran redes. Primero, es decir, generar las condiciones para que las personas se encontrasen y hablasen entre ellas y con nosotros sobre el futuro de esa plaza. Entonces, de alguna manera nosotros, la propuesta que hicimos, en lugar de hacer una obra de arte, era: vamos a hacer una programación cultural de duración de 1 año y medio, y al final de esa programación cultural vamos a tener una instalación efímera que será de utilidad para el futuro luego de la plaza, porque además la historia en este caso era que esta obra de arte luego era el primer paso para luego un segundo concurso sobre la construcción de la propia plaza. Entonces, nosotros programamos toda una serie de actividades con talleres y generamos un network local y global. Es decir, que trabajamos con las escuelas locales,
incluso de diferentes edades, niños y más mayores, y luego una red de universidades con las que nosotros trabajamos digamos, en Europa, ¿no? En Italia, en España y en Dinamarca, y no sé si me estoy dejando alguna. Entonces la idea era que toda esta gente pudiese trabajar sobre ese proyecto. Y no me voy a alargar más sobre eso, pero digamos que es para tener un ejemplo de que lo que estoy hablando existe de verdad y lo hemos hecho, ¿no? Y ganamos un concurso con esto, no es que digamos que a ellos les resultó muy extraña esta propuesta. En Noruega son muy serios, entonces digamos que no se esperaban para nada una propuesta así, entonces lo que hicieron fue declarar 2 ganadores, nosotros y otros, una propuesta tradicional y la nuestra. Y nos dieron a los 2 equipos un mes más pagando los gastos. Es muy importante decirlo, no era un concurso de vamos todos a por todas, sino que el trabajo estaba remunerado. Entonces los 2 equipos trabajamos un mes más para justificar nuestra propuesta. Y a raíz de esa propuesta es cuando luego nos eligieron. Y luego realmente tiene toda una historia muy interesante y os aconsejo de verdad ojear, conseguir de alguna manera el libro, porque es una historia fascinante. Es decir, que ha sido muy difícil, hay que reconocerlo, hablar con todos los ayuntamientos que cambiaban idea todo el rato, trabajar con todo tipo de peticiones desde la ciudadanía, pero al final el proyecto está ahí, ¿no? Y entonces, y ahora se está, es decir, que al final no lo he comentado, pero nosotros al final la idea era que en ese proceso, además de tener una obra efímera, en realidad lo que estábamos diciendo era un diseño colaborativo, participativo, lo digo muy entre comillas, con los ciudadanos, ¿no? Entonces se llegó al final al definir un proyecto real de la plaza que ahora se está construyendo. Entonces ya podréis investigar más sobre eso. Esto que es lo que comentaba antes de la agencia distribuida es un poco lo que os hablaba de la que es mi agencia, ¿no? Es distribuida porque de alguna manera yo soy el del centro, pero en realidad yo estoy trabajando todo el rato con personas. Y como veis en esta figura es importante no solo las relaciones que yo tenga con esas personas, sino la relación que yo soy capaz de generar entre ellos. Es decir que, y aquí pasamos al concepto siguiente, es muy importante para mí no generar relaciones de colaboración, no sé si el concepto es justo, cautivas, o no, sino generar compromisos. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente existe unas dinámicas de colaboración del tipo favor. Si yo colaboro contigo, tú mañana tienes que colaborar conmigo. Si yo he encontrado un trabajo y te llamo a ti para trabajar conmigo, mañana está claro, o sea, no se dice nunca, pero está claro que yo me espero que mañana cuando tú encuentres un trabajo me llames a mí. Yo no quiero eso. Y que eso es muy dañoso, es muy dañino. Y no aporta nada al trabajo. Estamos hablando de trabajos profesionales donde las cosas no se hacen para amistad, sino para hacer cosas bien hechas, con una ética fundamental. Es decir, que es la ética de la colaboración y de la cultura libre y abierta, que luego también hablaré más adelante. Entonces, eso es lo que se llama adocracia. Luego hablaré de este concepto también asociado a la idea de ciudad. Es adocrático, es decir, yo trabajo contigo porque tú eres un buen profesional, y creo que contigo voy a hacer el mejor proyecto posible. Además, posiblemente, como comentaba antes, hay una relación de confianza y tengo capacidad de entenderme muy bien. Pero si la cosa va mal, mañana no te vuelvo a llamar solo porque somos amigos o porque o al mismo tiempo, si yo te he llamado, no me espero que mañana me llames a mí, ¿no? Y eso es muy importante porque si no la colaboración se confunde con amiguismos. Y ahora mismo escucharéis mucho hablar de colaboración, del mundo de la colaboración, está muy, muy de moda, ¿no? Pero es importante entender este concepto de la adocracia, hacer las cosas en este momento porque son las mejores opciones y hacerlas con los demás. Entonces, es una organización que nace para ser útil ahora, no mañana, ¿no? Es decir, que en muchos casos se generan estructuras muy pesadas y entonces se generan tareas y de repente tenemos que dedicar muchas más energías en mantener las estructuras que en desarrollar los proyectos, ¿no? Que es lo que está pasando, lo que comentaba antes en los estudios de arquitectura. Es decir,
los estudios de arquitectura se fragmentan y desaparecen, no solo porque desde mi punto de vista en cierta medida son un poco obsoletos como estructura, pero también porque a nivel práctico mantener una estructura como estudio es muy caro. Y entonces al final gastas todos tus recursos en mantener la estructura, ¿no? Sin embargo, es mucho más interesante, desde mi punto de vista, olvidarse de esa estructura que ya, desde mi punto de vista, está desactualizada y empezar a trabajar en un mundo más flexibles y colaborando con diferentes personas, ¿no? Además, olvidándose un poco el concepto de autorías y ese tipo de cosas, que luego si hay tiempo lo miraremos, ¿no? Un ejemplo de esto de la docracia, lo hago rápido para entender mejor. En Madrid, hace 2 años, una serie de personas decidimos generar unos encuentros cada 15 días para hablar de pedagogía. Ninguno de nosotros era pedagogo, no teníamos ni idea de lo que es la pedagogía, pero entendíamos que era interesante hablar sobre ellos y nos interesaba descubrir cuáles son las nuevas, las clásicas y las nuevas formas de aprender y además de aprender con otras personas. Y entonces lo que hicimos era generar este concepto que era el EduMeet y nos encontrábamos cada 15 días. Primero empezamos en un espacio del que ya os hablaré más adelante, que es el campo de la Cebada, y luego cuando llegó el invierno, pues cada vez era en un sitio diferente. Lo interesante de estos encuentros que era claramente adocrático, es decir, nosotros lo que hacíamos era, en este caso por Twitter sobre todo, lanzar la pregunta de dónde nos veríamos en la próxima reunión. Y la gente iba proponiendo un sitio y ahí nos veíamos. Y en cada reunión todo empezaba desde cero. ¿Qué quiere decir? Que esto también voy a intentar explicarlo bien. Que es nosotros y vosotros como arquitectos seguramente lo habéis estudiado ya muchas veces, todo tiene una historia y todo tiene digamos, un legado, ¿no? Entonces, cualquier lugar tiene una historia y una cultura, ¿no? Entonces, cada vez que tú haces algo siempre tiene que tener en cuenta lo que ha ocurrido antes. En las dinámicas de colaboración eso pesa mucho, entonces cuando tú creas una estructura que ya tiene una historia, normalmente es más difícil que nuevas personas se puedan implicar, porque esa historia pesa mucho. Entonces los nuevos parece que siempre valen menos porque llegan después. Entonces nosotros, para evitar eso, lo que hacíamos era que cada sesión empezaba desde cero. Nadie sabía quién había empezado esto. Tú ibas a la reunión y entonces todo el mundo se presentaba y digamos que no había casi reglas. La regla era esta, que se empezaba desde cero, es que en cada reunión se decidía de qué íbamos a hablar. Es decir, que ni siquiera el tema estaba establecido antes para no generar esa jerarquía. Es decir, cualquier persona que llegaba nueva tenía la misma capacidad de proponer un tema y que todos hablaran de ese tema. Entonces ese es un concepto de adocracia, dar la importancia simplemente al momento y que juntos podamos disfrutar de ese momento sin generar jerarquías y estructuras que luego se vuelven pesadas. Esto lo voy a pasar. Bueno, entonces, os he contado todo esto, llegamos ahora por fin a la ciudad, ¿no? Vamos a un poco hablar qué tiene que ver todo esto con la ciudad. Y también a mí me gusta mucho hablar también del presente y del futuro. Y cuando hablamos de ciudad del futuro, mucho imaginario que tenemos tiene que ver con cosas de estas, ¿no? Digamos que el mundo audiovisual nos ha propuesto, ¿no?, ideas de ciudades del futuro muy casi distópicas, ¿no? Cosas raras, deshumanizadas, donde de verdad no sabemos si realmente nos gustaría vivir en esas ciudades. Entonces, pensando un poco en las ciudades del futuro, pues, y volviendo un poco al título de esta presentación, que era Shareable City, que realmente es como hablar de las ciudades donde sabemos compartir, ¿no? Las ciudades del compartir. Realmente de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando desde el punto de vista de un camino que va del paradigma actual, donde lo máximo que se nos
entre comillas, permite es elegir, ¿no? Es decir, que está un poco el paradigma también del actual sistema democrático, ¿no? Tú eliges entre una oferta y la libertad consiste justamente en tener la capacidad de elegir. Creo que nos movemos hacia una evolución donde además de elegir queremos construir, ¿no? Quiero hacer hincapié en que estoy hablando de una evolución. Entonces el modelo del elegir nos desaparece cuando pasamos al modelo del construir, ¿no? Entonces en el modelo del elegir, que es el que estamos viviendo ahora, estamos delegando todo el rato, ¿no? En todos los sentidos, delegamos, por ejemplo, en términos políticos y de gestión urbana, tú delegas en alguien que gestiona la ciudad. Estás delegando también en términos profesionales, es decir, que digamos, en el día a día, en muchas de vuestras acciones, de nuestras acciones, delegamos y confiamos muchísimo en la profesionalidad, en el trabajo de los demás. Entonces tú delegas, ¿no? Es decir, que delegas en que haya alguien que trabaje, no sé, en la gestión de las energías, y luego te das cuenta que quizá sería interesante tener una visión mucho más consciente de cómo se está produciendo esa energía, ¿no? Nosotros hemos delegado en eso, ¿no? Y eso tiene que ver con la especialización. Es decir, el cuento que hemos aceptado es que la especialización es el mejor sistema para tener ciudades y sociedades más avanzadas y más justas. Es decir, es un poco la idea de que si todos nos especializamos en algo, todos saben hacer algo, en caso de decirlo, de puta madre, ¿no? Entonces todos somos expertos, y entonces la suma de toda esa excelencia no puede ser otra cosa que un mundo mejor, ¿no? Entonces tendremos médicos súper buenos, arquitectos súper buenos, sociólogos súper buenos, todo tipo de profesionalidades, ¿no? Y luego, claro, yo creo que ahora nos damos cuenta que no funciona así, que no es suficiente, no es interesante una sociedad de excelencias, sino que es más interesante una sociedad excelente, ¿no? que es diferente, donde, ya lo veremos, donde estamos hablando de un sistema basado en la inteligencia colectiva, donde la suma de la acción de cada uno es mayor de la simple unión de las capacidades de cada uno, ¿no? Es decir, que el trabajo colectivo tiene un plus que es mucho más potente del que puede hacer simplemente la suma de la capacidad de cada uno, ¿no? Entonces, y eso también, el modelo que vivimos nos ha llevado mucho, nos ha parecido también súper normal diferenciar entre digamos, la fase de producción y la posición de producción con la función de consumidor. Es decir, que, por ejemplo, hablando una vez más de profesión, yo soy de producción arquitecto y luego todo el resto que necesito en mi vida lo consumo. Es decir, en teoría debería ganar dinero como arquitecto y luego con ese dinero puedo vivir y conseguir todo lo demás que necesito, ¿no? Y ahora nos parece lo más normal del mundo, pero nuestros abuelos no pensaban en esos términos. Últimamente me gusta mucho citar una frase de un chico italiano que ha montado un proyecto súper chulo, que luego lo veremos cuál es, que dice: nosotros, y hablo de mi generación, que somos ya 30-35 años, somos la primera generación que rechaza la generación y los valores de la generación de nuestros padres, y eso no es una novedad, pero la novedad viene después. Y somos los primeros que recuperamos los valores de nuestros abuelos. Es decir, que nosotros, aunque somos la generación súper tecnológicas, estamos recuperando los valores que realmente eran súper normales digamos, en el día a día de nuestros abuelos. Y no hablo de una vuelta al pasado, sino que hablo con una mirada hacia el futuro grande así. Yo soy muy optimista y creo que el futuro nos va a presentar cosas muy, muy buenas, pero hay que saber mirar también al pasado, ¿no? Entonces, nuestros abuelos eran productores y consumidores a la vez.
ese concepto que veis ahí a la derecha, eran prosumidores, aunque esa palabra seguramente nunca la habían oído antes, o prosumer, pero ellos entendían que además de trabajar en lo que trabajaban, había toda una serie de otras cosas que les ocupaban en el día a día, que ellos mismos tenían que producir, ¿no? Desde un mundo más rural a un mundo incluso urbano, siempre había algunas cosas que tú podías producir o reutilizar, ¿no? Digamos que estamos hablando también básicamente de un mundo no consumista, ¿no? Donde los objetos no son... no acaban siendo obsoletos tan rápido y los tiramos, sino que los objetos se reutilizan, se retransforman, ¿no? Y luego también el mundo en que estamos viviendo, afortunadamente está cambiando, es un mundo en el que hemos privilegiado el aislamiento. Es decir, que en el fondo, en un concepto de especialización, de délega y de separación entre producción y consumo, al final parece casi que todo está resuelto. Que tú estás en tu casa con tus muebles de IKEA, en tu reino independiente y todo ese tipo de historias y no necesitas nada más, todo está resuelto, ¿no? Y entonces, bueno, yo entiendo que lo que estamos ahora construyendo es justamente otro modelo en el que queremos participar más, en el que en lugar de pensarnos como especialistas de una cosa como muy concretas, entendemos que es importante hibridar y generar como conexiones entre diferentes dominios de conocimiento, de profesiones, incluso de vida de día a día, ¿no? Somos prosumidores. Y en lugar del aislamiento, en lugar de estar todos encerrados en nuestra casa, empezamos a entender que podemos conseguir, digamos, una vida más interesante y más agradable en el momento en que generamos procesos de inteligencia colectiva, ¿no? En este sentido, os adelanto una cosa que os quería mostrar al final, pero que creo que viene muy al caso para entender de lo que hablo, porque si no parece que es todo muy teórico. Estuve ahora hablando de esto, de este concepto de Shareable City en Italia, en Bolonia, y en Bolonia hay un proyecto muy, muy potente que acaba de empezar, que se llama Social Street. Es socialstreet.it, la página web. Luego pondré la página para si la queréis visitar. ¿Qué consiste? Básicamente un joven que claramente como todos utilizamos mucho las redes sociales, empezó a usar el Facebook para conectar con los vecinos de su calle. Dijo, ¿cómo es posible que estamos todos conectados y sin embargo no nos conocemos, ¿no? Entonces creó un grupo en Facebook y en ese grupo empezó a invitar a la gente que sabía que vivían en esa calle. Con un sistema de amigos intentaban entender los que vivían en esa misma calle. Y entonces al final en ese grupo se generó un debate de gente que vive en la misma calle y después de un tiempo esa conexión que era digital empieza a ser presencial, es decir, que la gente que estaba en ese grupo se empieza a encontrar y empieza a generar todo tipo de actividades, intercambio de recursos, trueque, montaban fiestas, gente que no se conocía de nada, ¿no? Entonces, eso es inteligencia colectiva, básicamente, es decir, que ellos, digamos que frente al aislamiento, se han lanzado a descubrir un mundo nuevo. Y lo que me contaba este chico, que me resultó muy, muy interesante, que yo, digamos, lo intuyo que es así, me dice, lo más interesante es que yo ahora mismo vivo mejor. O sea, no es una cosa teórica de esto de gente que quiere pensar del futuro, que está obsesionados con las redes sociales o tecnología o yo qué sé, o algún interés detrás. No. Dice, es que yo ahora vivo mucho mejor. Yo ahora puedo contar con una red real de 50 personas de la que puedo confiar. Y mi día a día ha cambiado muchísimo. Es decir, yo vivo ahora en un espacio agradable porque la dimensión en la que yo vivo se ha, se ha transformado y ha incorporado una dimensión de solidaridad social que antes no tenía. Y que no es naif decir el dinero no te da, ¿no? Entonces, bueno, esto es
claro, el modelo en que estamos ahora realmente es otro modelo. El modelo de la ciudad fragmentada, un poco el aislamiento, especialización. Las ciudades están configuradas como nudos de interés, ¿no? Nosotros tenemos puntos muy clave que son nuestra casa, el lugar de trabajo, la universidad, los bares, pero realmente no estamos viviendo la ciudad como un espacio continuo donde nosotros somos protagonistas y podemos de alguna manera aportar valor a la ciudad más allá que formar parte de esos nudos muy concretos, ¿no? Entonces, cuando hablo de ciudadanías emergentes, ¿a qué me refiero, no? Pues bueno, aprovechando que está aquí también todo por la praxis, ¿no? Esto no es digamos, que esta presentación la uso y no es casualidad que estén aquí también todo por la praxis, ¿no? El campo de Cebada en Madrid es un espacio del que posiblemente algunos ya habéis oído hablar, y esta es casualmente es una intervención de todo por la praxis en este espacio. Es un espacio que para mí es un poco un ejemplo de lo que puede ser la ciudadanía emergente, una ciudadanía que en lugar de elegir se pone a la acción y construye su propio entorno, ¿no? Esto era ¿cuándo lo conocen, por curiosidad? ¿El espacio? ¿2? Bueno, un buen número. Bueno, esta era quizás es interesante hacer un pequeño resumen de la historia. Era una antigua piscina, es decir, este espacio está en el pleno centro de Madrid. Muy céntrico, muy céntrico. Entonces ahí había un edificio donde había una piscina del ayuntamiento que se derribó. En los planes del ayuntamiento está construir allí una cosa que no se entiende muy bien, que si es un mercado posiblemente, centro comercial, no sé muy bien. Pero digamos que llega la crisis y ese centro no se puede construir, no hay dinero y entonces se queda un solar en pleno centro de la ciudad. En la última noche en blanco, que es la última efectivamente, un grupo de arquitectos que también quizá posiblemente conocéis, que se llama Basurama, es encargado es comisario, ¿no? Son los que de alguna manera son llamados a pensar qué tipo de actividades desarrollar durante la noche en blanco, ¿no? Y ellos, digamos, en una visión de vamos a generar algo que genere oportunidad para la ciudad, no solamente espectáculo, detectaron este espacio como un espacio de oportunidad y invitaron unos arquitectos franceses que se llaman Exist para hacer durante, creo, 3 semanas una intervención en ese espacio de una piscina temporal, digamos, efímera, ¿no? Entonces, resumiendo mucho, porque claro, la historia es muy larga, pero resumiendo mucho, esto de alguna manera hace descubrir, digamos, el valor de este espacio y una serie de ciudadanos apoyados y asesorados por unos arquitectos empiezan una negociación con el ayuntamiento para pedir en gestión este espacio. Entonces, afortunadamente lo han conseguido. Todo parece muy simple ahora que lo he hablado así, pero la historia es muy larga. Lo han conseguido y lo que es interesante es que de alguna manera este espacio se puede entender como un laboratorio donde poder experimentar con prácticas de ciudadanía emergente, es decir, prácticas en las que los ciudadanos construyen el propio espacio, sea materialmente, ¿no? con este tipo de estructura, pero también en términos de gestión y de autoorganización, ¿no? Enfrentándose a miles de historias, algunas muy legales. Por ejemplo, el ayuntamiento no es capaz de reconocer legalmente que una ciudadanía se organice para gestionar algo si esta ciudadanía no está organizada en términos formales como asociación o alguna entidad jurídica. Es incapaz, no puede. Y entonces ellos se tienen que organizar apoyándose a la red de asociaciones de vecinos de la región de Madrid y otra asociación de vecinos que está ahí en el barrio, ¿no? Pero es curioso eso, realmente lo interesante de lo que está ocurriendo hoy día es que la gente nos organizamos más allá de las estructuras. En fin,
esto es algo muy incipiente, es algo emergente justamente. Es el nuevo paso, es decir, después de las luchas que han hecho las asociaciones de vecinos, que tiene también todos sus méritos. Madrid, yo no conozco la historia aquí, pero Madrid tiene muchísima historia. Es decir, las asociaciones de vecinos han tenido un papel importantísimo en el desarrollo de la ciudad. Pero ahora digamos que la gente empieza también a estar cansada de esas estructuras que hay que reconocer con toda tranquilidad, pero que hay que reconocer, al final acaban, digamos, de alguna manera generando estructuras jerárquicas de concentración de poder, ¿no? Después de tantos años. Entonces la gente ahora confía un poco menos en esas estructuras y quiere colaborar de una forma más autocrática, que era lo que explicaba antes, ¿no? No nos interesa la estructura, sino nos interesa generar una nueva asociación de vecinos. Nos interesa juntarnos para transformar el barrio. Entonces, desafortunadamente, las luchas de todas estas asociaciones de vecinos durante muchos años, lo que ha ocurrido en algunas es que de repente la estructura es más importante de lo que hacían. Y entonces hay luchas de poderes internos, todo tipo de historias, ¿no? Entonces, este espacio claramente no está exento de problemas, ¿no? Es difícil gestionar ese espacio, hay cosas de todo tipo de dificultades, pero lo que es interesante es que hay una infraestructura que intenta ser lo más abierta posible. Todos los lunes hay una asamblea y cualquier persona puede participar de esa asamblea y proponer lo que sea que se haga en esa plaza, ¿no? Hay experiencias ahí lo veis un poco, unos pequeños huertos urbanos, hay todo tipo de actividades, y lo que a mí me gusta mucho es que de mes en mes, cuando vuelves a ese espacio, lo ves diferente. Y eso es fundamental, porque nosotros nos hemos acostumbrado, y nosotros los arquitectos, perdonadme si insisto, a veces nos hemos hecho la idea de que diseñamos algo y ese algo se hace realidad y se queda así. No. Yo quizás soy muy radical. Yo entiendo que es muy interesante y es fundamental el papel de los arquitectos, pero que va más en una línea de intermediación y de coordinación, como decía al principio, de mediación, justamente como ha ocurrido aquí en el campo de la Cebada. Posiblemente, quizá me atrevo un poco a decirlo, pero posiblemente este espacio sin el asesoramiento de los arquitectos no hubiera nacido, porque la capacidad de negociación de un profesional seguramente es mayor de cualquier otro ciudadano, ¿no? Pero eso es decir, es un papel de mediación, ¿no? Y luego también hay una capacidad de construcción que en este espacio es muy visible, ¿no? Pero hay muchísimas más cosas en juego. Entonces, algunas imágenes, este es el espacio. Esto era al principio, por ejemplo, donde todavía había pocas cosas. Bueno, ya había algunas, pero... Y una cosa muy curiosa, que para mí es emblemática, es que el campo de Cebada ha ganado un premio de un evento que se hace en Austria, que se llama el Ars Electronica. Es un festival premio que está dedicado sobre todo a todo digamos, el mundo el mundo digital, ¿no? El mundo del arte, pero digital, digamos, todas las actividades que tienen que ver con el mundo digital, y tiene un premio especial que es digamos, el que está relacionado con comunidades digitales. Es decir, hay un premio para premiar cada año aquellas comunidades digitales más interesantes, ¿no? Entonces, el año pasado ese premio lo ganó el campo de Cebada, un espacio. Eso es emblemático, es como entender por fin que eso también lo vamos a hablar ahora a continuación, que lo digital y lo presencial no son dos realidades, sino que es una única realidad, ¿no? Y entonces entender que este proyecto es una comunidad digital también. Es decir, claramente tiene un blog y tiene sus aparatos, sus infraestructuras digitales, pero entender que las dinámicas de comunicación que nosotros desarrollamos digitalmente son fundamentales para permitir este tipo de procesos, ¿no? Esto también lo pasamos. Entonces, aquí llegamos un poco a un concepto que es el de Sentient City, que justamente os decía
vuestro compañero antes de la presentación, que hay un libro que os podéis descargar gratuitamente gracias a la oferta que está haciendo ahora DPR Barcelona, que habla justamente de Sentient City, ¿no? Que básicamente es un poco la idea de hablar de cómo la tecnología, cómo podemos usar la tecnología para generar ciudades más humanas. Seguramente habréis oído hablar también del concepto de Smart City, que a mí me gusta menos porque quizás se pone demasiado el acento en la tecnología y menos en las personas. Pero bueno, da igual si queremos usar esos términos. Lo importante es que sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Y de hecho la pregunta fundamental es esta, ¿vale? Pero ¿por qué la tecnología? Entonces, fundamentalmente porque la tecnología nos ayuda a comunicar y compartir de una forma más rápida y sencilla. Es decir, que lo que está ocurriendo básicamente gracias a Internet es que podemos compartir información de una forma mucho más potente, ¿no? Y ahí también llega otra pregunta que a menudo me hacen, ¿no? Dice, vale, pero si desaparece Internet, ¿qué pasa? Que de repente nos volvemos todos monos y no somos capaces de hacer nada. Pues, o de qué ha valido, ¿no?, lo que estamos montando si de repente a lo mejor hay una crisis mundial de la energía y no podemos... Porque Internet, por cierto, consume un montón de energía. Eso no se sabe nunca, no lo tenemos en cuenta. Y consume un montón de territorio también. Los data centers, que algunos están enterrados en los océanos o en Islandia o donde sea para que se puedan refrigerar con el menor coste posible, son enormes, ¿no? Consumen espacio, entonces eso hay que entenderlo, ¿no? Pero ¿por qué es importante y qué pasaría si desaparecieran? Yo creo que si no nos volveríamos unos monos y seguiríamos compartiendo tal como lo estamos haciendo ahora. Y me voy a explicar mejor. Creo que durante muchos años muchos ya sospechábamos que compartir y colaborar es positivo para la sociedad. La tecnología nos ha permitido experimentar esto de una forma más rápida y eficaz. Es decir, ejemplos incluso naif como Wikipedia o otros tipos de proyectos nos han hecho ver que de repente colaborando podemos generar productos y proyectos que son igual o incluso mejor de eficaces que proyectos desarrollados de una forma mucho más jerárquica, como todas las enciclopedias existentes, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es que es la educación. Como os decía, también a mí me interesa mucho todo el tema del aprendizaje, entender cuáles son los nuevos modelos de aprendizaje y cómo cambia el hecho de aprender juntos. Entonces, lo que está ocurriendo con Internet es eso, que estamos entendiendo que cuando tú experimentas las bondades del compartir, es algo que luego haces también presencialmente. Es decir, vuelvo a lo de antes, la separación entre digital y presencial es, creo, una visión que tiene que ver con el pasado. Es decir, la realidad es una y entonces este es un modelo que cuando lo experimentamos podemos de alguna manera ver los beneficios en el día a día, ¿no? No es un mundo paralelo que no existe actualmente. Entonces esto tiene que ver con que somos todos prosumers, básicamente lo comentaba antes, ¿no? Entonces no somos simplemente productores y consumidores en diferentes contextos, sino que hacemos las dos cosas juntos, ¿no? Todas las veces que subimos un vídeo a YouTube, todas las veces que miramos un vídeo en YouTube, todas las veces que ponemos algo en Twitter y en Facebook, somos prosumers. Ciertamente hay un montón de contenidos frívolo y ciertamente nos estamos volviendo mucho más hedonistas. ¿Se dice en español? Sí. Pero también estamos conociendo un poco más a nuestros amigos y a nosotros mismos. Y yo os invitaría a proyectaros en esa idea de lo digital más allá del Facebook y del Twitter. Es decir, que nosotros tenemos ahora mismo un esquema mental a menudo que tiene que ver con que lo digital o las redes sociales son una cuenta en estas redes. Sin embargo, vuelvo al tema de antes, es más bien una actitud
que nos lleva cada vez más a expresar algo que tiene que ver con nosotros y con lo que nos rodea. Ciertamente, repito, tiene una parte muy hedonística en eso, pero por lo menos estamos desplazando la mirada de la televisión a otra cosa que somos nosotros mismos. Entonces, ahora está ahí el juego, cómo evolucionará la sociedad. Si somos más inteligentes, ese hedonismo se transformará en una inteligencia cada vez más, una inteligencia colectiva cada vez más interesante. Y esta es mi visión. No nos volveremos unos egoístas, como en muchos casos se describe incluso la generación de los millennials o de los nativos digitales, ¿no? Es decir, que lo importante es que, a ver cómo lo explico esto también, en realidad en todo lo que comentaba antes también del mundo del trabajo, de la profesionalización, de la especialización, nosotros tenemos todo un esquema mental de cómo vivimos que está muy marcado por una serie de informaciones y esquemas que digamos que los medios de comunicación de masa nos proponen. Os hago un ejemplo. Yo soy italiano y me fui de Erasmus a París. Cuando llegué a París y empecé a ver las primeras veces los telediarios, noté una cosa muy extraña. Y creo que no os vais a imaginar nunca, no os vais a imaginar lo que era. Es decir, vi la primera vez el telediario y digo, esto es extraño. La segunda vez, la tercera vez. Y luego digo, hostia, ya sé lo que es. El Papa no salía en el telediario. Y digo, pero el Papa, es súper importante el Papa. ¿Por qué no sale? Entonces, en Italia, tú ves el Papa todos los días. Es así. Entonces, el Papa está en tu cabeza todos los días. Entonces, creas o no en Dios o eres católico o no. Entonces, pero para los franceses el Papa cuenta casi cero, ¿no? Entonces, y no salía en los telediarios, ¿no? Entonces, eso marca un ritmo. Es decir, es machacante, es decir, todos los días el Papa, el Papa, el Papa. En Francia no. Y en Francia noté una cosa extrañísima, que era que los telediarios de la tarde dedicaban un espacio de 20 minutos a un pequeño documental de personas cualquiera. Es decir, la equivalente de la 2 en España, que hay en Francia, lo que hacía, yo creo que lo seguirán haciendo, no lo sé, pero cogía a una persona y entonces durante 20 minutos te contaba qué hacía esa persona. Entonces, claro, era un poco extraño, pero digamos que era un poco esa idea un poco que es muy francesa digamos un poco del pueblo, ¿no? Que hace sus cosas, de dar importancia a las profesionalidades de la gente. De hecho, además en Francia es muy interesante porque todas las profesionalidades artesanales, por ejemplo, siguen siendo muy bien vistas, ¿no? No solo las profesionalidades que tienen que ver con la especialización académica, ¿no? Pero bueno, entonces, para volver a lo que decía antes, ese machaque que nosotros hemos recibido para los medios de comunicación es súper importante, nos condiciona muchísimo, queramos o no. Entonces, ahora con esta comunicación horizontal, el machaque se está desplazando en ese hedonismo, ¿no? Que hay que admitirlo, que hablamos mucho de nosotros mismos y queremos proyectar una imagen de nosotros mucho más bonita de lo que somos, pero por lo menos estamos hablando de nosotros mismos y no del Papa. Con todo el respeto, yo no soy personalmente religioso, pero no estamos hablando del Papa, ¿no? Es decir, que eso para mí es muy importante y creo que en los próximos años se va a notar cada vez más. Es decir, que la capacidad de intercambiar información entre nosotros para entendernos un poco mejor nosotros es importante, ¿no? Esto ya os lo he comentado. Básicamente entendemos que nuestra identidad, lo digital y lo presencial forman parte de una misma identidad, ¿no? Es decir, que esa idea de que existe lo digital y que es algo extraño, o digamos, hay que tener en cuenta también una cosa, que es que, a ver cuánto tiempo tengo, sí, cuando, digamos que el mundo digital es algo bastante reciente, ¿no? Y el problema de las tecnologías en general es que cuando se instauran, la ética que se genera alrededor de ellas es algo que vamos construyendo sobre la marcha, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando se empezó con los móviles,
tardamos un poco en generar una ética que nos decía que a lo mejor si estás cenando con unas personas y de repente contestas al móvil, no sé si está bueno o no, si es respetuoso o no, ¿no? Y todavía no está muy bien claro. Pero claro, como era una tecnología que crecía, se desarrollaba prácticamente en nuestras manos, no sabíamos muy bien cómo comportarnos, ¿no? Y eso pasaba también con los primeros teléfonos en casa, ¿no? Que no se sabía muy bien cuál era el espacio que tenía que tener el teléfono, cómo se tenía que... Bueno, toda una serie de comportamientos que están asociados con la tecnología. Entonces... Con la identidad digital pasa un poco lo mismo, que es que nosotros todavía no tenemos muy claro qué es. Y las instituciones que oficialmente generan la educación acerca de la sociedad no lo entienden en la mayoría de los casos, ¿no? Por ejemplo, la identidad digital tiene una dimensión temporal muy peculiar, que es la unión entre el pasado y el presente. Entonces yo hago siempre este ejemplo. Vosotros, si yo ahora os podría soltar cualquier burrada sobre mí, sin acceso a la identidad digital, nadie de vosotros podría saber si estoy mintiendo o no. Pero con un móvil acceso a internet, en 2 segundos sabes si estoy mintiendo sobre grandes cosas más privadas no, pero dónde he nacido, cosas de esas. Yo qué sé, puedo decir que si de repente os digo he nacido en Brasil, me vais a pillar enseguida, ¿no? Aparte por el acento, pero podría engañar a lo mejor con el acento aprendiendo, ¿no? Pero entonces el pasado está siempre presente, ¿no? Entonces, sin embargo, en la dimensión presencial yo os puedo proyectar algo de mí que yo decido en este momento. Todo lo que he hecho antes, ahora mismo, no cuenta, porque yo os proyecto, ¿no? Entonces, y eso tiene diferentes implicaciones. También empiezan a hacer herramientas que evalúan, digamos, la fiabilidad de una identidad digital, pero lo que es importante es cuál es la repercusión de esta idea de la identidad digital en las ciudades. Que os recuerdo que estamos hablando de ciudades y yo parece que voy por un lado u otro, pero al final estamos hablando de ciudades, ¿no? ¿Qué conlleva el hecho de que exista una dimensión digital con respecto a las ciudades y a los territorios, a los lugares? Pues aquí os quiero comentar una anécdota también curiosa, le orecchiette di Bari. ¿Cuántos de vosotros saben qué son le orecchiette? Ninguno. Bueno, 2 o 3. Pues le orecchiette son una pasta típica de Bari, que está en el sur, en el Tacón de Italia, en la Puglia. Y entonces, os cuento la anécdota. Tengo 2 amigos que viven en París, son italianos y han montado un proyecto que consiste en hacer talleres para enseñar a la gente a hacer pasta hecha en casa, ¿no? Y entonces ellos aprendieron a hacer le orecchiette gracias a esta señora y gracias a este vídeo en concreto en YouTube. Esta señora vive en Bari, que es la ciudad donde donde nace este tipo de pasta. Y este verano, el verano pasado, con ellos hicimos una vuelta por el sur de Italia y claramente fuimos a Bari. Entonces, cuando fuimos a Bari, al primer lugar al que hemos ido ha sido la calle, porque básicamente estas señoras lo que hacen, hay una calle en Bari donde se ponen justamente en la calle haciendo la pasta y la venden al momento. Y en este vídeo se veía, ¿no? Entonces nosotros, ahí al ir a Bari, pues directos ahí, sin pensarlo. Decir, vamos a conocer a estas señoras porque además ellos están muy agradecidos porque aprendieron a hacer orecchiette gracias a este vídeo, ¿no? Y bueno, fuimos, les dieron las gracias, compramos la pasta. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Es decir, que la identidad de esta calle ha adquirido una dimensión completamente nueva, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a una identidad digital. Es decir, cualquier espacio tiene su propia identidad digital, no solo nosotros las personas, sino los espacios. Y entonces nosotros, cuando hemos ido a Bari, no hemos ido a ver la Catedral de San Nicola o otro tipo de historias, ¿no? Hemos ido primero a conocer este espacio y lo que es muy interesante, las personas que habitan ese espacio, la relación social
y el espacio está muy, muy presente, ¿no? Porque son las personas que han hecho que este vídeo que viven en ese espacio, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque vemos la importancia que tiene la identidad digital en la construcción de una identidad local. Y esto, ¿qué tiene que ver? Cuando hablamos de ciudades del futuro, de Shareable City, del compartir, todo esto, básicamente tiene que ver con que ¿qué es una ciudad y qué es vuestro barrio, ¿no? ¿Cuál es la identidad de vuestro barrio? ¿Cuál es la identidad local del espacio que habitamos? ¿Quién lo construye, no? Antes hablábamos de la historia. Existe siempre una historia, un legado de la ciudad que nosotros tenemos y está allí, ¿no? Pero curiosamente lo que está ocurriendo es que hoy en día nosotros no estamos siendo protagonistas de nuestras propias historias. Es decir, nosotros hemos entendido que la ciudad es algo que heredamos y que usamos. Y luego en su gestión delegamos, ¿no? Pero no hemos dejado de pensar en la ciudad como algo que ocurre en el campo de la cebada, que se construye todos los días. Esa percepción de elegir a construir. La ciudad, el barrio en el que estoy, se construye todos los días, no solo materialmente, sino socialmente, ¿no? En el momento en que nosotros estamos todos en nuestras casas, la identidad del barrio es algo que simplemente es historia, que nosotros usamos, que nosotros, digamos, aceptamos, a veces no aceptamos ni siquiera. No sé si me explico, por ejemplo, todo el tema del marketing urbano, ¿no? Es decir, nosotros de repente estamos aceptando una idea de ciudad que nos viene proyectada y desarrollada desde arriba o desde algunas corporaciones o lo que sea, ¿no? Es decir, los ayuntamientos deciden, yo me quiero posicionar como la ciudad del mar, como la ciudad del Mediterráneo, como la ciudad del textil, como la ciudad... y entonces construyen una identidad que nosotros aceptamos por osmosis casi, ¿no? Lo aceptamos, ¿vale? Y si no nos gusta, vamos a ver si hay otra gente que propone una ciudad diferente y les votamos, en ese caso políticamente, o les compramos, ¿no? Pero no somos nosotros los protagonistas de esa construcción. Entonces, a lo que voy es que en el momento en que nosotros volvemos a hablar con nuestros vecinos, como ocurre en Bolonia con este proyecto de la Social Street, nosotros volvemos a ser protagonistas de la identidad digital de ese espacio, de la identidad local, perdón, de ese espacio, ¿no? Y como hemos visto, esos procesos pueden aprovechar la dimensión digital para ser cada vez más eficaces, ¿no? Entonces, llegamos un poco al concepto de Shareable City. En definitiva, aunque parezca quizá absurdo, con todo esto que os cuento estamos volviendo a la realidad desde mi punto de vista. Es decir, que creo que todos los intercambios y las conexiones que nosotros hacemos utilizando las tecnologías, en el fondo nos están devolviendo la realidad. Y intentaré explicar. Dentro de todo lo que os he comentado, del Papa, de todo ese tipo de historias, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, al final de la especialización, nosotros de alguna manera hemos aceptado unos marcos, digamos, una idea general de lo que es casi la vida y el contexto social en el que ella se desarrolla y entonces la ciudad, y de alguna manera elegimos el papel que digamos, está prediseñado a priori y que nosotros, el que nos gusta más, entonces lo elegimos y entonces trabajamos para conseguirlo lo mejor que podamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, elegimos ser arquitectos, que es algo que ha sido definido antes, que es ser arquitecto. Entonces nosotros cuando entramos en una universidad, en lugar de pensar, no, yo tengo que construir mi propia idea de arquitecto, nosotros mismos los estudiantes, porque a veces también como que recaímos siempre en dar, no, los profesores son malos. Nosotros mismos nos ponemos en una situación de, el arquitecto es eso y yo tengo que llegar a eso, ¿no? Y los profesores están de por medio, la institución está de por medio. Nunca nosotros nos ponemos en esa posición adocrática que comentaba antes, de ser nosotros los que construyen su propia idea de arquitecto. Y nos puede parecer una cosa insurmontable, pero realmente es una cosa la más interesante del mundo. Y yo entiendo que los que organizáis esta fiesta lo experimentáis día a día. Porque el momento en que vosotros construís algo diferente,
que no es algo que os han dado, sino que vosotros construís, de repente te experimentas toda una serie de dificultades y de aprendizajes enormes. Y eso te lo llevas siempre. Es decir, y ya que estoy aquí en Plan Radical, quizá puede valer incluso más del diploma o la licenciatura que tienes al final. Exagero un poco, pero quizá no, ¿no? Entonces, esa es la vuelta a la realidad. Es decir, que en definitiva, todas las veces que yo empiezo a pensar con los demás lo que realmente yo quiero, lo que realmente yo quiero hacer, y me salgo un poco de las estructuras, de los pensamientos preconfigurados, yo entiendo que eso está promoviendo una vuelta a la realidad, ¿no? Y esto nos lleva a otro tema, que es tener en cuenta la dimensión global. Entonces, lo global es la unión entre lo global y lo local. Es decir, que cuando yo habito, cuando yo estoy en un espacio, en un barrio, en una ciudad, en una escuela como esta, no podemos olvidarnos de todas las conexiones y todas las influencias que tienen cosas que ocurren muy lejos de aquí. Es decir, que lo global está presente en lo local, ¿no? Entonces, ahora está a nosotros utilizar esa conexión para generar, digamos, mayor oportunidad, para generar vidas más interesantes, para generar proyectos más interesantes, etcétera, ¿no? Desde un punto de vista profesional, pensar una ciudad en términos solamente locales, desde mi punto de vista, es un error. Las ciudades y los que trabajan en la ciudad, la gestión urbana, como los arquitectos y los urbanistas, cuanto más consiguen pensar un espacio en términos global, más están proyectando ese espacio hacia el futuro, hacia un espacio de oportunidad, un espacio donde se pueden generar, digamos, procesos donde los que habitan ese espacio pueden construir algo realmente de valor. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que para empezar, las relaciones sociales que nosotros estamos teniendo cada vez más tienen que ver con las conexiones que nosotros tenemos con personas que no habitan el espacio en el que nosotros habitamos. Y eso es casi escalable, es decir, eso ocurre en términos de una ciudad. En Coruña creo que puede pasar, es, digamos, una dimensión que ya puede empezar a pasar. En ciudades más grandes ya se nota, y en todo caso eso pasa a nivel de país y de continente. ¿Qué quiero decir? Que posiblemente nuestros amigos o nuestra familia, las personas con las que trabajamos, los queridos, viven en un barrio diferente al que no puedo acudir andando, o viven en una ciudad diferente o en un país diferente e incluso en un continente diferente. Sin embargo, las relaciones que nosotros tenemos con estas personas sigue en el tiempo. Es decir, no es como mis bisabuelos que se fueron a Estados Unidos y volvían cada 3, 4 años al pueblo, o de vez en cuando hacían una llamada del teléfono o una cartulina, una postal, sino que nosotros mantenemos con ellos a través de las redes sociales una conexión. Tampoco una comunicación muy fluida, pero tenemos una conexión basada en cosas fútiles. Pero existe esa conexión. Es decir, que nosotros tenemos una especie de tranquilidad, tranquilidad no, pero tenemos, digamos, una situación social aceptable, o por lo menos la consideramos aceptable, porque seguimos de alguna manera en contacto con la gente que realmente nos importa, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta en el momento en que yo hablo de la ciudad luego en la que vivo. Es decir, que yo luego vivo en un espacio muy concreto, ¿no? ¿Cuáles son luego la gente que yo en el espacio en el que vivo realmente encuentro, ¿no? ¿Cuáles son los pensamientos de esa gente que vive fuera sobre el espacio que yo habito, ¿no? Todo ese tipo de temas. Y tiene que ver, desde mi punto de vista, cada vez más en los límites que nosotros queramos poner. Es decir, lo que voy es, y seguramente el jueves que tenéis ese debate eso lo vais a hablar, espero. ¿Merece la pena irme a China, a Corea para ser arquitecto? Esa es la gran pregunta. ¿Qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? Ahora lo explico. Es decir, que cuando nosotros nos planteamos movernos de una ciudad a otra, siempre ha sido muy importante el entorno social. Siempre nos hemos hecho la pregunta, pero
voy allí, no conozco a nadie, ¿qué hago? ¿No? Y todos mis amigos que están aquí los dejo. ¿Qué ocurre? Que hoy, como tenemos las redes sociales, nos pesa un poco menos. Y entonces lo aceptamos y digo, vale, me voy 3 años y luego ya volveré. Entonces, básicamente a lo que quiero decir con esto es que frente a una fragmentación que, como hemos visto en la ciudad, existía por otras cosas en la ciudad, más espacial, que dependía de la délega, de que nosotros nunca nos implicamos en la gestión del espacio, estamos generando otra que tiene que ver con nuestro propio posicionamiento en el espacio, es decir, y nuestro propio posicionamiento con la gente que queremos. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy dispuesto a irme 3 años en China porque quiero ser arquitecto. Y sobre esto, si tengo tiempo, luego sí, es muy importante para mí ser arquitecto. Entonces yo cuestiono eso. Si estamos poniendo por encima la especialización, el deseo de porque de alguna manera hemos generado una identidad social de cada uno de nosotros que tiene que ver con la profesión. Yo no soy Domenico Di Siena, soy arquitecto, entonces, claro, de repente te obsesionas y dices, yo si no puedo profesar la profesión y no puedo ser arquitecto, no soy nadie, ¿no? Y entonces dice, vale, voy a China 3 años, 4 años y luego ya volveré otra vez a España cuando ha acabado la crisis, otra ilusión, ¿no? Y pensando que todo es cíclico, ¿no? Y entonces todo se volverá a hacer como antes, ¿no? Entonces, y como existen esas redes sociales que nos acompañan, de repente dice, vale, pues me iré, pero no perderé el contacto, luego cuando volveré a ser como antes, no. Entonces, no sé si me he explicado muy bien, luego si tenéis preguntas lo hablamos, pero esa es la condición global. Dice, es cada vez más aceptable vivir en el mundo, ¿no? Esto lo hablaba Saskia Sassen en los años 90, hablaba de las ciudades globales en los años 90, ¿no? De que cualquier ciudad en el fondo estaban todas súper conectadas. Y nosotros somos las primeras generaciones que lo estamos viviendo de verdad. Estamos dispuestos a vivir 2 meses en una ciudad, 1 año en otra ciudad, 3 años. Yo lo estoy viviendo, yo he vivido en diferentes ciudades, ¿no? Entonces la pregunta ¿es eso aceptable? Y los límites los tenemos que poner nosotros, no la tecnología. Eso es la conciencia que tenemos que desarrollar. Entonces, volviendo a las ciudades, pues un administrador urbano, un urbanista, que cuando está pensando en la ciudad no tiene en cuenta de estos factores, para mí no está siendo un buen urbanista. Un político que no está pensando en eso no está siendo un buen urbanista. Y vuelvo al proyecto que os comentaba de Noruega, que un poco naif, los políticos nos pedían a través de una obra de arte que los jóvenes se quedaran en el pueblo con una obra de arte. Y eso puede ser con una obra de arte, en ese caso, o con una arquitectura. Te pueden pedir, vale, queremos un centro cultural que hace que los jóvenes se queden en esta ciudad en lugar de irse a Estocolmo. Entonces, claro, si nosotros no tenemos en la cabeza todos esos mecanismos, nos ponemos ahí a dibujar el mejor centro cultural del mundo, porque no tengo duda que sois capaces de hacerlo, pero no estamos pensando en lo que realmente importa. No estamos teniendo en cuenta la hibridación que te decía antes, no estamos teniendo en cuenta que los ciudadanos, y aquí llego a la parte final y nos entendemos, que los ciudadanos tienen capacidad de autoorganizarse y de generar procesos que transforman y mejoran la ciudad, ¿no? Y aquí llegamos al concepto de Shareable City. Básicamente, ¿qué quiere decir con la Shareable City? Los ciudadanos estamos empezando a generar infraestructuras que tienen una eficacia, una eficiencia muy elevada. En algunos casos puede competir en eficacia a las infraestructuras tradicionales, ¿no? ¿Cuántos de vosotros conocen BlaBlaCar? Entonces, ¿cuántos lo han usado? Entonces, esto es solo el comienzo de una transformación brutal. BlaBlaCar, para los que no lo conozcan, es un servicio que permite a la gente, a los ciudadanos, compartir coche en los viajes de una ciudad a otra. Entonces, yo, en lugar de irme a Oviedo en coche solo, pues pongo un anuncio en esta página y entonces comparto ese viaje con otra gente, ¿no? El concepto es muy sencillo. Antes se hacía a dedo, como decías aquí, ¿no? En Italia se dice autostop, no sé cómo se dice en España.
pero en este formato es todo mucho más organizado, ¿no? Y además se recupera a través de unos mecanismos de trazabilidad la confianza en las personas. Entonces, si nosotros lo pensamos, todas las infraestructuras del transporte que existen, los trenes, las estaciones de buses, de cara al futuro nunca van a desaparecer. No estoy diciendo que eso va a desaparecer, pero en Madrid lo que se ha hecho, por ejemplo, es hacer una M30 cada vez más grande, ¿no? Que es la calle que circula en la ciudad, que es una auténtica tontería. Todo el mundo lo sabe, que cuanto más grandes son las calles, en 10 años se van a llenar y el tráfico está peor que antes. No es la solución hacer infraestructuras cada vez más grandes. Es mucho más interesante invertir en educación y cambio de comportamiento. Pero si lo queremos ver desde un punto de vista muy honesto, sí, y seguramente ha habido algún tipo de especulación, pero si lo queremos ver desde un punto de vista muy honesto, un administrador local dice, vale, yo tengo un problema, hay el tráfico y lo tengo que solucionar. Entonces el administrador local lo que hace es, vale, pues tengo que hacer calle más grande. Es decir, no invierte en un cambio de mentalidad y de comportamiento por dos razones. Primero, porque lo considera o imposible o casi muy complicado, y segundo, porque políticamente no es rentable. Se tarda mucho, entonces políticamente los 4 años que tú tienes que votar no lo rentabiliza. Pero digamos, si lo vemos desde un punto de vista así honesto, ocurre eso, ¿no? En ningún momento ellos pueden pensar que los ciudadanos son capaces de ofrecer soluciones realmente eficaces. Entonces, a lo que voy es, si nosotros entendemos que cada vez más somos capaces de compartir un coche, el número de coches que circulan en la ciudad se disminuye. Y también algunas infraestructuras como grandes aparcamientos alrededor de estaciones. Sabéis que en Londres hubo una polémica porque la nueva torre que ha hecho Renzo Piano no hay aparcamientos. Es tontería hacer aparcamiento, porque si hace un aparcamiento enorme congestiona la ciudad, ¿no? Si obliga al ciudadano a ir en transporte público no congestiona la ciudad, ¿no? Pero tienes que creer en que el ciudadano hace eso. En ese caso hay una apuesta sobre la infraestructura pública, que es el transporte público, pero también puede haber una apuesta sobre la capacidad de los ciudadanos de autoorganizarse y compartir recursos, ¿no? Otro que quizá conocéis es Airbnb. Airbnb permite compartir tu casa con otros. Entonces, esto cambia muchísimo la ciudad, porque esto cambia la ciudad, digamos, mirando hacia el futuro, ¿no? En 5 o 10 años, ¿no? Porque frente a una idea del visitante, que primero es simplemente turista, y entonces aterriza y no tiene ninguna conexión con la realidad local, y además se centra sobre todo en un espacio muy turístico, muy concreto, con esto los visitantes y los turistas pueden habitar en un espacio mucho más amplio de la ciudad, porque cualquier ciudadano puede poner a disposición su casa para los visitantes, ¿no? Entonces los turistas no se concentran solo en el centro histórico. Las economías también no se concentran solo en un espacio, sino que se amplían. Y luego también la relación humana que existe entre el que te recibe es diferente, ¿no? Entonces esta persona te puede hacer conocer mejor el barrio, te puede acompañar, te puede indirizar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sabéis que por ejemplo, ambas están en peligro en España. La BlaBlaCar ha sido demandada por la Asociación de Buses y Airbnb en Madrid lo quieren ilegalizar. Entonces, yo entendiendo las razones de las dos partes, lo pongo aquí, si no quiero ni siquiera entrar en el debate, pero lo que está claro es que estamos viendo una transición muy, muy importante. Y merece la pena que nosotros, que dentro de la gestión urbana tendremos que asumir un papel importante, tengamos conciencia de que es esto, ¿no? Porque si no, solo acaba siendo una cuestión económica, por ejemplo, ¿no? Sí, que es lo que comentaba antes, ese aislamiento, esa especialización, nunca entendemos los procesos de una manera mucho más multidisciplinar, mucho más hibridada. Entonces, aunque nosotros seamos arquitectos, tenemos que tener conciencia de lo que está pasando, tenemos que entender que los ciudadanos son capaces de generar este tipo de cosas, ¿no? Y los ciudadanos son capaces de hacer este proyecto del que os quería hablar, que es el Ñammo italiano.
Esto es una página que te permite organizar cenas y compartirlas con vecinos. Es absurdo, ¿no? ¿Por qué yo quiero...? Pues sí, me apetece. Sí, esto era impensable hace unos años, ¿no? O a lo mejor era al revés. ¿Por qué necesito la tecnología para hacerlo, ¿no? Antes se hacía sin tecnología. Invitaba a tus vecinos a cenar. No hacía falta una página web para invitarles a cenar, ¿no? Pero el tema es que ahora no lo hacemos y tenemos un medio que nos permite volver a hacerlo, ¿no? Y lo que ocurre aquí es que una vez que lo has hecho a través de la página web, luego posiblemente lo vuelves a hacer sin página web. La tecnología es el primer contacto, es una excusa y luego genera una convivialidad que es importante. Entonces, entendemos que una persona que está pensando en lo urbano y que no sabe que existe eso, yo creo que no está teniendo en cuenta un montón de cosas, ¿no? Otro en el que estoy implicado yo mismo es un proyecto que se llama Cercamia, donde tú puedes, es un banco del tiempo sofisticado, ¿no? Entonces yo puedo hacerte clases de italiano y tú me das otra cosa, ¿no? Clases de inglés. Lo que tiene también es que tiene una moneda incluida dentro, es decir, que esos intercambios se hacen utilizando una moneda digital que yo puedo luego reutilizar para hacer otras cosas, ¿no? Y eso, ¿cuántos de vosotros habían oído hablar de monedas sociales? Pues esto que ahora nos suena a chino, dice, ¿pero qué es eso? Si el euro no es, ¿sabe? La moneda no era el euro. Es que es así, si nosotros hemos dado por sentado muchas cosas, vale, la moneda es el euro, ni siquiera sabemos de dónde viene la moneda, ¿no? ¿Quién hace la moneda? ¿Por qué no se hace más moneda y ya está, ¿no? Es un poco naif también ese discurso, ¿no? Pero nosotros no tenemos de verdad conciencia de cómo funciona el sistema económico, de qué es una moneda, ¿no? Una moneda es simplemente una acción de confianza, que es lo que comentaba al principio. Nosotros estamos delegando y confiando todo el rato. Nosotros confiamos que el Banco Central siempre va a ser una entidad respetable por todos, hasta que no ocurre lo que ocurrió, por ejemplo, en Argentina. Siempre pensamos que el dinero que está en los bancos va a ser accesible, hasta que no hay el corralito, ¿no? Es decir, que hay muchas cosas que hemos dado por sentadas y no. Entonces, de repente nos damos cuenta que las monedas las podemos crear nosotros, porque la moneda no es otra cosa que confianza. Entonces, en este caso se crea una moneda, en España hay muchísimas, es uno de los países donde más monedas sociales hay, ¿no? Monedas sociales son monedas que se generan en un barrio o en una ciudad y entonces se genera una economía local, ¿no? Entonces, frente a lo que comentábamos antes de la globalización, tú vuelves a dar importancia a lo local y entonces favorece los intercambios entre los que viven en un mismo contexto, ¿no? Y luego otra, que esta es muy interesante, que se llama Slow, es italiana. ¿En qué consiste esta plataforma? Lo que hace es poner en comunicación los designers con los artesanos. Esto tiene que ver con lo que comentábamos antes de la hibridación físico-digital. Es decir, y tiene que ver con la dimensión global que hablábamos antes. Si cuando tú entiendes que todo proceso que ocurre en un espacio muy concreto puede tener repercusión a un tamaño mucho más amplio, y al revés, cuando tú entiendes que todo lo que ocurre en lo global puede ser una ventaja para un espacio muy concreto, nacen este tipo de proyecto. ¿En qué consiste? Es una plataforma donde todos los designers pueden subir sus propios proyectos. Entonces suben sus proyectos y a través de esa plataforma tú puedes conectar con los artesanos que viven cerca de ti para hacer prototipos de tus diseños. Entonces el artesano dice, vale, este proyecto, si los artesanos que se han de alguna manera perdido, ¿no? Supongo que también habréis oído hablar de la revolución de los makers, ¿no? Siempre usamos palabras inglesas, pero al final es eso. Estamos volviendo a dar importancia a lo artesano, ¿no? Más que a lo industrial. Es decir, no es que lo industrial desaparezca, pero volvemos a entender que lo que hace un artesano tiene un valor muy importante, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que hago es postear el proyecto y un artesano que vive en mi ciudad lo puede ver, dice, yo quiero hacerlo, hacer el prototipo y luego venderlo, ¿no? Es decir, entonces los dos tienen beneficios y lo pueden vender, ¿no? Y lo pueden vender,
claramente a una escala local, pero también a una escala global, ¿no? Entonces, esa es la localidad. Este proceso, una vez más, tiene muchísimo que ver con la gestión urbana, con cómo pensamos las arquitecturas, el diseño y los espacios. Porque frente a la idea, yo siempre he sido un poco polémico con la idea cuando se dice, no, es que ha desaparecido un comercio de barrio, no, es que han puesto un nuevo supermercado gigante. Y luego la polémica es, no, tenemos que volver a poner el comercio de barrio. Yo estoy de acuerdo, el comercio de barrio es muy útil, no lo estoy negando, pero ostras, estamos en 2014, nos podemos imaginar algo diferente, ¿no? No tenemos que volver al pasado, ¿no? Tenemos una capacidad de generar cosas diferentes. No lo tengo aquí, creo, espera, sí, no lo puse, creo. En Inglaterra han montado una cosa muy potente que se llama la tienda de las personas, en Londres. Creo que son 400, no recuerdo muy bien, de personas se han organizado para gestionar una tienda de barrio, donde encuentran productos ecológicos que ellos quieren, pero al mismo tiempo lo que están haciendo es generar casi una especie de centro cultural, centro social, porque esa gente que no se conoce, que no tiene relaciones, tiene un punto de agregación que es la tienda donde se encuentran y ya no son desconocidos. Entonces tenemos la capacidad de pensar cosas diferentes de las que ya hemos vivido, no tenemos que siempre volver al pasado, ¿no? Entonces, y repito, un administrador local, un urbanista, un arquitecto tiene que tener en mente esto, ¿no? Que existe esa posibilidad de que nosotros podemos construir en las dos dimensiones, con lo digital y lo presencial al mismo tiempo, ¿no? Tenemos que, digamos, imaginar cómo las dos cosas funcionan juntos, ¿no? Y estos son los ejemplos, ¿no? Esta tienda, ¿qué es lo que ocurre? Que cada persona tiene que dedicar como mínimo 4 horas al mes para la gestión de la tienda. Y luego funciona como una tienda normal, ¿no? Entonces, pues estás generando nuevas socialidades, estás generando un espacio que es mucho más vivo, mucho más útil, y son mecanismos que, como os decía, dependen de las dos dimensiones. Esta es ya estoy acabo en realidad. Esta es la que os comentaba al principio, socialstreet.it. Entonces, este chico empezó en Bolonia y ahora ya están haciendo en toda Italia, incluso algunas fuera, gente que simplemente utilizando algo que ya existe, que es, por ejemplo, Facebook, genera nuevas socialidades, ¿no? La socialidad local, utilizando cosas que ya existen. Y yo creo que mejor acabar aquí. Igual si tenéis alguna pregunta, seguimos. ¿Preguntas? Bueno, quizá he disparado demasiadas cosas y hay que digerirlas. Sí. Todo el tema de la energía, ¿no? Y de la sostenibilidad de las nuevas tecnologías asociadas ahora, ¿no? Ese abuso. Por ejemplo, el caso, ¿no? Cuando tú vas por una ciudad y en vez de preguntarle a un paisano cómo llegar a tal calle, lo miras en Google, haces una consulta en un servidor en Finlandia, ese servidor gasta una energía, bueno, pues ahí. Entonces podríamos estar hablando de empezar a pensar un poco en un consumo responsable también de la tecnología, ¿no? Y lo mismo asociado al Social Street, que digas, bueno, estamos haciendo, hemos usado la tecnología para contactar y para generar que esa gente, esos vecinos de esa calle tengan un encuentro. Entonces igual habría que hablar de, bueno, ya hemos usado la tecnología, ahora igual habría que pensar, ¿no? en ya volver a usar la calle para no seguir haciendo un gasto o un consumo adicional a la relación tradicional, ¿no? En Sí. un momento dado.
Sí, sí, eso digamos que es la frontera en la que estamos presenciando ahora mismo. Yo tengo un amigo que trabaja mucho en eso, él lo llama la autonomía digital, es decir, que tiene que ver también con la concienciación y el empoderamiento tecnológico. Es decir, que cuando os hablaba de esta idea de las infraestructuras globales que nosotros damos siempre por asumida, eso pasa también con la tecnología. Nosotros entendemos que, por ejemplo, un móvil siempre es algo que una grande corporación desarrolla y nosotros consumimos, ¿no? Y hablaba de las eléctricas o incluso de la manera de que tenemos de usar un móvil, ¿no? Como tú decías, nosotros, Google hizo una campaña potentísima para que nosotros utilizáramos sus mapas como un estándar. Y entonces nosotros siempre asumimos que eso es lo más normal y es lo mejor que podemos tener, ¿no? Pero afortunadamente, aunque yo personalmente entiendo que eso es útil, no soy siempre como súper crítico con las grandes corporaciones y todo eso. Yo creo que eso nos ha permitido avanzar y tener una conciencia. Pero siempre los entiendo como un primer paso. Luego la ciudadanía tiene que entenderlo y puede siempre producir algo mucho más potente. Entonces, en todos estos ejemplos que os he hecho, existen proyectos que hacen que los propios ciudadanos se autoorganizan para hacerlo incluso mejor. Por ejemplo, existe un proyecto que se llama el Fair Phone, es decir, el teléfono justo, donde una gente a través de crowdfunding está desarrollando el teléfono que tiene en cuenta toda una serie de justicia social, que los trabajadores no estén ¿cómo se dice? Explotado, que los materiales sean lo más ecológicos posibles, que sea open source, es decir, que tú te puedes descargar los planos y hacerlo tú mismo, todo ese tipo de historia, ¿no? Y además no es más caro de los demás. Si os interesa, creo que vale 350 euros, menos que un iPhone, ¿no? Y también se está haciendo, por ejemplo, para los mapas. Google lo que hace es respetar unas normas que le vienen impuestas también por los gobiernos, y entonces hay muchas cosas que no existen en los mapas por temas políticos o por temas económicos. No es rentable mapear África, por ejemplo, ¿no? O otras zonas. Sin embargo, los ciudadanos están desarrollando un proyecto que se llama OpenStreetMap, que hace que todos tengamos libertad de uso de esos mapas. Yo os hablo, por ejemplo, personalmente yo monté una plataforma que se llama MEPI, igual algunos de vosotros la conocen, que hace mapa colaborativo, y de repente hemos tenido un problema enorme porque como usábamos Google ha cambiado las reglas de uso y de repente no funciona. Y ahora estamos trabajando para cambiarlo todo y pasar directamente a OpenStreetMap para ser completamente independientes. Es decir, muy bien Google porque nos ha permitido hacer esta plataforma que sin Google nunca lo hubiéramos podido hacer, pero ahora, bueno, vamos a dar un paso más y vamos a ser completamente independientes, ¿no? Y también en cuanto a las prácticas también humanas, de cómo usamos la tecnología, hay un montón de experiencias que hacen que nosotros no demos siempre por hecho un uso de las tecnologías tal como se nos han planteado, ¿no? Entonces yo en ese sentido soy bastante optimista, es decir que y tiene que ver con una cosa que no he podido comentar ahora, que es el tema de cómo hoy conseguimos entender las minorías. ¿Qué tiene que ver? Que estos proyectos posiblemente algunos los conoceréis y otros no los conoceréis. Seguramente la minoría les conoce. Y seguramente nosotros podemos pensar, vale, son una minoría, nunca van a ser relevantes. Y eso es un pensamiento que tenemos como muy arraigado en nuestra forma de pensar, porque tenemos también esa idea de la democracia y de las mayorías, de que las decisiones y el status quo, la realidad, se hace en función de una homogeneidad. Es decir, que esta es la representatividad de lo que tiene. Nosotros nos ascribimos a unos grupos homogéneos, que pueden ser un partido, puede ser un sindicato, puede ser una asociación, puede ser una escuela, puede ser una categoría, estudiante, y entonces nos acostumbramos a estar dentro de esos esquemas, ¿no? Y entendemos que si estás fuera, siempre eres el diferente, el alternativo, y que eso nunca va a ser relevante. Lo que está ocurriendo ahora es que realmente poco a poco estamos cambiando esa manera de funcionar, de pensar, y la relevancia de las minorías son cada vez más potentes.
Y yo añadiría, también gracias a las nuevas tecnologías, porque el Fairphone primero ha sido posible porque se ha hecho una campaña de crowdfunding mundial para dar dinero para hacerlo. De alguna manera se ha hecho una preventa. Oye, chicos, ¿quién le interesa hacer el teléfono más justo del mundo? ¿Cuándo estáis dispuestos a poner? Pues vamos a, si nos das tanto dinero, nos adelantas el dinero y te lo compras. Tú nos das el dinero, en lugar de pedir el dinero a un banco que nos pide tal y además ni siquiera nos apetece, lo hacemos directo con tu dinero. Entonces luego cuando lo tenemos lo recibes. Entonces en eso nos está ayudando mucho la tecnología. Y luego también en la capacidad que tenemos de compartir la información. Entonces yo soy, vamos, optimista, sí. Estamos en un cambio de paradigma en varios sentidos, ¿no? En nuestra profesión clarísimamente. Y una de las cosas de las que me imaginaba de las que hablarías y sí. no has hablado mucho es de todo este tema de las licencias Creative Commons. Sí. Creo que sin este tipo de también cambio, ¿no? De pensar que aunque lo que yo hago sigue siendo mío, es la propiedad la tengo yo, pero permito hacer muchísimas otras cosas al resto de gente que cuando directamente tengo el copyright y digo, todo lo gestiono yo, ¿no? Creo que sin este tipo de cambios no se podría hablar de muchas de estas cosas de las que estás comentando. Sí. Entonces, ¿qué? Sí, sí. No lo he tocado porque, claro, ya he hablado de un montón de cosas y también hablaba de eso, lo toqué como muy por encima. Está clarísimo. La posibilidad de cambio mental, de que nuestras producciones, en lugar de ser algo que nosotros protegemos para luego, entre comillas, vender de alguna forma, compartirlo para que otros las mejoren o lo reutilicen, es esencial. En todos estos mecanismos de lo que hablaba. Es decir, yo os hago un ejemplo muy claro, es decir, y no sé cómo os manejáis aquí en esta escuela, pero yo sé que en general cuesta mucho dentro de las universidades compartir los trabajos, ¿no? Sí, espero que no sea el caso aquí, vamos, de verdad. Pero estamos como, bueno, yo he hecho esto y no... yo sé que vosotros teníais seguís teniendo una wiki estupenda, y afortunadamente los estudiantes están empezando a desarrollar eso, ¿no? Pero esos proyectos pueden caer. Es decir, yo no sé qué tal están funcionando aquí. Pueden caer porque de repente los mecanismos impuestos, como puede ser, por ejemplo, el plan Bolonia, ¿no? Que de repente dice, tienes que hacer esto tal cual, y cada uno de repente se encierra en sí mismo y se olvida de todo lo demás y no le encuentra utilidad a eso. Entonces, hay dos cosas. Primero, la excusa de que no tengo tiempo. La otra es incluso una clausura, digamos, mental de que no, yo no quiero... Si comparto, luego estoy... no sé. Todo lo que he hablado es posible porque hemos cambiado el chip. Entonces, el ejemplo del teléfono, todos los ejemplos, hemos cambiado el chip.